tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre poderosa, ruega por nosotros. Cuarto misterio glorioso, la asunción de Nuestra Señora Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de los sacerdotes, ruega por ellos y por nosotros. El quinto misterio glorioso, María es coronada como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, un Padre Nuestro por las intenciones y por la salud del Papa Francisco y 3 Ave María por las benditas ánimas del purgatorio, muy en especial por esas almas que necesitan urgentemente del perdón y de la misericordia de Dios y de las que hoy están transitando hacia la presencia de Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludamos a nuestra Madre María con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz, te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no la encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre, fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Gloria y honor a ti,
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos para esta noche, condúcenos, Señor, guiados por tu palabra, condúcenos, Señor. Guiados por tu palabra, condúcenos, Señor. Con esta lectura del capítulo 26 de Mateo, la Iglesia prácticamente deja listo el escenario para todo lo que vamos a estar celebrando mañana cuando comencemos el Tríduo Pascual. Mañana comienza con la cena, de la cual hoy someramente habla, pero nos habla ya de lo que yo hablaba el domingo. Todas las piezas van cayendo en su lugar. Ya toda esta gente que cada uno por sus razones ha querido deshacerse de Jesús de una manera u otra, pues ya cada uno se ha puesto de acuerdo para que esto suceda. Pero en esta narración de Mateo, que no la tienen los otros evangelistas, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es la inseguridad de estos hombres. La inseguridad de estos hombres. Porque si una persona a mí me dice: no, el que robó algo, yo no, usted robó. ¿Por qué yo voy a decir soy yo si yo no he robado? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Todos hicieron la pregunta: ¿soy yo acaso, Señor? ¿Por qué? O sea, tú no sabes cuando tú traicionas a una persona. ¿Usted nunca se ha preguntado esto? Hasta Judas se lo pregunta, que es, si tú lo acabas de hacer, ¿cómo tú lo vas a preguntar? O sea, ¿qué es esto? O sea, es como algo que como que no pega, como que algo. Y yo creo que lo que estamos leyendo entre líneas es la inseguridad que todos tenemos, o la propensión que tenemos de hacer lo que no es debido. Nadie está seguro. Esa seguridad falsa que uno tiene, porque yo y porque yo. Cuidado, porque las alturas dan vértigo,
y uno sube como palma y baja como coco. Esa gente que yo no y yo no son los primeros. Y siempre uno dice, bueno, si Dios me da la licencia, si Dios me ayuda, si Dios me acompaña, siempre buscando que Dios esté en la ecuación, porque decir que yo no voy a traicionar a Cristo, wow, son palabras con mayúscula, ¿no? Uno lo ve, cuánta gente no ha salido de tantos retiros, Cristo cuenta conmigo y que no sé cuánto, y a la semana está del otro lado. ¿Por qué? Porque la buena intención es buena, pero de que sea buena a que sea realidad es otra cosa. Y yo creo que el mismo Pedro, o sea, Pedro tiene que haber preguntado esto con mucha zozobra, porque ¿acaso seré yo? Y fue él. Uno de ustedes me va a traicionar, pero no fue Judas el único, todos lo traicionaron. O sea, ¿a qué llamamos traición? Porque aquí no dice que traición es que a mí me vendiste con 30 monedas. Traicionar es echar para adelante a una persona, no estar con ella, negarla. La traición es negación. Eso es lo que es. O sea, cuando yo traiciono a una persona, cuando yo niego mi amistad, mi amor, mi lealtad a esa persona. Y muchos de nosotros traicionamos a una persona porque tan sencillo como que, por ejemplo, y eso sucede muchísimo y la gente no lo ve como traición, ¿ve? Porque el que calla, ¿y cuántas veces usted no ha callado? Yo también. Lo que pasa es que uno aquí nos lo vendió por 30 monedas. Bueno, eso es una manera. Pero si yo aquí estamos hablando, ahora por ejemplo, Lidia, Viviana y yo estamos hablando de ti. No, porque Jim, que no sé cuánto, que mira, que se viste siempre de violeta, que no sé cuánto, que y yo sé que eso es mentira, que yo nunca te he visto a ti vestido de morado. Pero están hablando y yo me callo sabiendo que es mentira, yo te estoy traicionando. ¿Qué entendemos por traición? Si por traición nada más que entendemos que Judas cogió las 30 monedas y se fue, bueno, sí, pero eso no es la única traición. ¿Y Pedro? ¿Qué le va a decir a una criada? Te he dicho, mujer, que yo no conozco a ese hombre, eso no es traición. Y los otros que ni sabemos el nombre, porque como se fueron no sabemos ni el nombre de ellos, eso no es traición. Y tú y yo, que muchas veces en el trabajo, para no buscarme problemas, estaban hablando de algo que yo sabía que era mentira, o que tiene otra parte, o que se tiene otra, y me cayó la boca. Ustedes, por ejemplo, mujeres que están en la peluquería, ¿cuántas cosas ustedes no oyen en la peluquería? No, yo no me quiero meter en problemas. Tú estás traicionando la verdad, y la verdad tiene nombre. Estás oyendo una mujer al lado tuyo que dice, no, porque tú sabes qué, la verdad que yo tengo ahí un hombre que yo creo que yo le voy a pegar un cuernito a mi marido. Se está hablando de adulterio delante de ti. No, yo no me meto en eso, pues eso no es conmigo. Pero si lo está diciendo en voz alta para que tú lo oigas, está contigo. Por eso el refrán ese viejo, pero tan bueno, ¿no? Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. ¿Qué cosa uno entiende hoy por traición? Y yo creo que tarde o temprano, y yo creo que por ahí es que viene esta pregunta. ¿Seré yo maestro? Bueno, puede ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo por miedo, porque no quiero perder el trabajo, porque no quiero que digan que yo soy un beato, porque no quiero que Mucho, esto pasa todo. Y en cierto modo es la inseguridad de que cuando llegue el momento yo no esté a la altura de lo que se pida de mí. Y levante la mano aquel que está seguro que hasta que se muera va a serle fiel a Dios. Levante la mano. Yo no voy a levantar la mano porque yo no sé. Entonces, esta pregunta es la pregunta no de los apóstoles. Digo, la respuesta es la de nosotros todos. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso yo en el camino te voy a traicionar? ¿Y saben qué? Es muy probable. Porque muchas veces la presión de grupo, por ejemplo los jóvenes, pobrecitos, la presión de grupo. Tener 16 años y que nadie te llame para invitarte a ningún lado, no es fácil.
No es fácil. Porque son tus amiguitos y la gente, y que nadie te llama ni para ir a un cine, porque, ay, pero van a invitar a fulana que es una monja. Claro, cuando tú tienes 80 años, que lo mismo te da chicha que limonada, pero cuando tienes 15 años no es igual. ¿Y saben qué? Yo no conozco a ese hombre. Y lo hacemos todos los días. Y hacemos compromisos, comprometemos el Evangelio. Y eso es traicionar al Señor. Dentro de todos nosotros hay un Pedro, hay un Judas, hay un Juan. Lo que pasa es que cuando llegue como el Domingo de Ramos que le decía, yo quiero ser San Juan, yo quiero ser la Virgen María. Sí, y si yo tuviera ruedas fuera bicicleta. Pero de lo que yo quiera a lo que verdaderamente yo soy y soy capaz, va mucha tela. Entonces hay que ser sincero. Hay momentos en que uno está y eres Juan. Hay momentos que uno es Juan y uno está al pie de la cruz y a uno no le importa que te escupan en la cara. Y hay momentos que uno está encerrado en la casa por miedo a los judíos. Pero es el conocimiento de que también yo soy capaz. Y por lo tanto necesito mucho de Dios. Señor, si no es por ti, yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Porque tengo miedo. ¿Quién aquí no tiene miedo de algo? O de alguien. El miedo a que te dejen solo. El miedo que no te acepte. Esa palabra, hay un momento de la vida, ya después de un tiempo que a uno no le importa mucho, pero hay un momento muy importante que uno quiere que te acepten. El no ser aceptado. Entonces toda esta dinámica es la que corresponde a estas preguntas, que acuérdense que los evangelios están hechos para siempre. El evangelio no está hecho para un momento, es porque esto no es un libro de historia. Esto es una palabra revelada, que lo mismo se puede aplicar en aquel tiempo como en este. Y hoy la pregunta es para Viviana y es para ti y es para mí. Aquí va a haber uno que me va a entregar, aquí hay uno que me va a traicionar. Y yo, Señor, seré yo. Cuando llegue el momento, yo soy de los que no estaré contigo, porque puede pasar, y pasa. Y pasará, pero por eso es que Cristo a Pedro lo perdona. La relación de Pedro con Cristo es muy reveladora, porque es un amor muy incondicional el que Cristo le tiene a Pedro, pero incondicional, porque no es que lo deje, es que lo va a confirmar en su posición. O sea, si alguien duda de que tú eres quien eres, yo tengo que decirle, tú me amas, confirma. O sea, es impresionante que después de la traición horrible, 3 veces lo negó, no es que diga, no, quédate ahí, sino que lo confirma delante de los apóstoles. No duden que este sigue siendo quien yo dije. Porque Dios no tiene rencores, Dios sabe de qué estamos hechos, pero hay que hablar con Él. Y hay que hablarle de nuestros miedos y nuestras incertidumbres. Lo que usted no puede estar tratando de pasarle a Dios gato por liebre, porque a Dios eso no le gusta. Señor, tú sabes que yo soy miedoso. Tú sabes que a mí me gusta esto, tú sabes que cuando me ponen aquello delante yo resbalo. Dígaselo, póngalo, métalo dentro de la ecuación de lo que usted es. No le esté vendiendo a Dios una idea de usted que no usted, porque Dios se va a echar. Pero tú me estás vendiendo a mí una cosa que yo sé que es mentira. Sí, Señor, si tú no me ayudas, yo te voy a traicionar. Porque en mí hay unos miedos que yo todavía no he superado. Habla con Dios. Y por eso todos estos personajes, ¿por qué Dios no buscó 12 Juanes? Porque tenía que haber otro. ¿Por qué no buscó 10 ángeles vestidos de seres humanos? ¿Por qué esta gente tan defectuosa? Un Tomás que es una persona tan vil. O sea, Tomás lo veremos en los próximos días de Pascua. Si yo no meto la mano en el costado, ¿sabes lo que es decir eso? No le crea a sus compañeros. Mira, mismo al Señor, pues yo no sé usted lo que me vea, pero si yo no lo veo, yo no creo. Y Cristo con esa paciencia que tiene, dice, ven acá, y mete la mano aquí, y mete la mano, y no seas incrédulo. O sea, toda esta gente que tienen tantas limitaciones, ¿verdad?
pero son ejemplos de todos y cada uno de nosotros. Y los cogió a propósito, porque va a ser la realidad de la iglesia. Y fíjate que lo hemos aprendido, porque la gente siempre está buscando obispos santos, curas que no sé qué. ¿Y tú? Deja de estar mirando al cura y preocúpate por ti. Pero recemos por sacerdotes santos. Y reza tú para que seas santo también. Y reza porque tu marido sea santo. O sea, es esa teología, esa espiritualidad que un poco desencana. Y los curas que sean santos. Y los matrimonios. Y la gente soltera. Y los jóvenes. Y los viudos. Y los que tienen algún tipo de vida que nosotros no entendemos. Eso tampoco. Pero siempre es allí. ¿Queremos sacerdotes santos? No, yo no quiero sacerdotes santos. Yo quiero gente santa. Gente, toda. Y de esa gente saldrán curas santos. Pero es más fácil venir aquí y tú no te preocupas por tu santidad. Y Señor, ayúdame a transformarme en ese ser humano que tú quieres que yo sea y que yo todavía no llego allí porque yo todavía no estoy ahí. Yo estoy en pre-kinder y tú quieres que yo tenga un PhD. Yo digo, no sé, tranquilo, yo nunca te he pedido el PhD. Yo te he dicho que llegues al PhD, pero yo sé que tú estás en pre-kinder, no te preocupes, yo camino contigo. Pero se llama hablar con Dios. Y eso, en otras palabras, es oración. Y yo soy uno más, que me siento a la mesa con Él y que como con Él, pero muchas veces muerdo la mano del que me da de comer. Amén. A Dios que en su bondad nos escuche y bendice, dirijamos nuestras oraciones y las de todo el mundo diciendo: Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, para que por medio de sus pastores y ministros sepa consolar y predicar, teniendo siempre los mismos sentimientos que Cristo, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que buscan a Dios, para que descubran que Jesús dio su vida por ellos y le confiesen como Dios y Salvador, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los que sufren a causa de la violencia o el odio, para que Dios les dé valor y los llene de alegría y la paz que nos da Jesús muerto y resucitado, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los que padecen deficiencias físicas o psicológicas, por los que se sienten tentados de no creer, por los que experimentan la desesperación y la ausencia de Dios, para que Jesús se les manifieste, les enseña a vivir como Él y les ayude a cargar su cruz de cada día, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por los que aún en el tercer milenio no han recibido el anuncio de la salvación que Cristo mereció para nosotros, para que puedan conocerlo por el amor y la vida de sus discípulos, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, para que el encuentro con la palabra de la vida, Jesucristo, modele nuestros corazones, evangelice nuestros criterios y nos haga cada vez más fieles a su amor, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por la salud de Gabriel Acevedo, Elizabeth Cedeño, Cintia Rodríguez y su bebé, María Dolores Reyes Rodríguez, Margarita Romero y Agustín Tomé, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por el eterno descanso de Oriana Yasmín Cuello, Aida Elba y Ortiz y William Morel, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Padre, derrama tus bendiciones sobre este pueblo que te suplica. Muéstranos tu rostro y danos tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor bendiga
esta ofrenda, yo creía que pero no era la otra, era hoy. Es la última ofrenda de Cuaresma que, como siempre saben, hemos ido dirigiendo para nuestra convivencia ya muy próximo a celebrarse. Que el Señor les agradezca siempre su generosidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Página 16, número 57. Hoy perdóname. Hoy por siempre, si criara la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Hoy perdóname, hoy por siempre, si mirara la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad, Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Oriana, Aida, Elba y a William, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
a nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos reafirmar nuestra fe en que por la muerte de tu Hijo en la cruz, celebrada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Padre, concede a tus hijos participar siempre de los sacramentos pascuales y esperar con fervor los bienes prometidos, para que, renacidos por estos misterios, alcancen una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado, consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado.